La preocupación por el medio ambiente en la sociedad actual ha ayudado a fortalecer los estudios referentes al aprovechamiento de energías alternativas y en buscar opciones de motores térmicos no dependientes del petróleo, definiendo como motor térmico al dispositivo que puede convertir continuamente energía térmica o calor en energía mecánica o trabajo. Esto nos lleva a uno de los dispositivos que cumple con esta descripción, motor Stirling. Inventado en 1816 por el escocés Robert Stirling, se hicieron conocidos en su época por ser máquinas de trabajo pequeñas, seguras y silenciosas, implementadas especialmente para el uso doméstico y la industria ligera, bombas de agua, máquinas de coser, accionamiento de ventiladores, entre otras. Los motores Stirling primitivos contenían aire ordinario como la sustancia de trabajo y eran conocidos popularmente como motores de aire caliente, Hot Air Engines. El aire cautivo era sometido cíclicamente a calentamiento, expansión y enfriamiento y compresión por el movimiento de varias partes del motor. Su auge en la primera década del siglo XX no duró mucho, ya que la invención de los motores de combustión interna los sacó rápidamente de la industria por su comparación en cuanto a la eficiencia que entregaban. En la actualidad, los motores Stirling han logrado grandes mejoras en cuanto a su eficiencia y el uso de energías limpias para su funcionamiento, entrando de esta manera a ser parte de la solución para la crisis del medio ambiente. El motor Stirling es una máquina térmica que está basada en el ciclo termodinámico Stirling. Este motor funciona a partir de un ciclo cerrado de un gas. Típicamente los fluidos utilizados son el aire, el helio e hidrógeno. En el motor se generan dos focos, un foco frío y un foco caliente. El foco caliente se encarga de subir la temperatura y la presión, luego este gas calienta y a presión se pasa al foco frío. En el foco frío se aprovecha la presión generada en el desplazador o pistón para generar potencia. La consecuencia es una baja de la presión. El gas también se enfría para volverse a calentar. Una vez se ha aprovechado la presión, el gas envía nuevamente el pistón a su posición inicial. Un motor Stirling consta de 4 procesos termodinámicos, tal como lo observamos en el siguiente diagrama, que son paralelos, perpendiculares, oblicuos según su diseño. Encontramos que dentro de este proceso, del paso 1 al paso 2, es una expansión isotérmica a temperatura 1 desde el volumen inicial hasta el volumen final 2, donde hay una variación de energía interna. El gas realiza un trabajo y por lo tanto tiene que absorber una cantidad igual de energía del foco caliente para mantener su temperatura constante. En el proceso 2-3 es un proceso isocoro. El trabajo realizado es nulo. El gas ideal cede calor disminuyendo su energía interna y por tanto su temperatura. En el proceso 3-4 el gas se comprime a temperatura constante desde el volumen inicial 2 hasta el volumen final 1. Como el gas está a baja presión, el trabajo necesario para comprimirlo es menor que el que proporciona durante el proceso de expansión. Se realiza un trabajo sobre el gas y por lo tanto tiene a ceder una cantidad igual de calor del foco frío para mantener su temperatura constante. Durante el proceso 4-1 es un proceso isocoro a volumen constante. El trabajo realizado es cero. El gas ideal absorbe aumentando su energía interna y por tanto su temperatura. Habiendo realizado una breve explicación sobre el principio del motor Stirling, nosotros como grupo hemos escogido el motor Stirling de pistón libre, ya que a pesar de tener una simplicidad mecánica, es de difícil ejecución y de difícil manufactura. Estos motores de pistón libre no tienen ningún mecanismo cinemático de acoplamiento de elementos alternativos entre sí o a un eje de rotación en común. En cambio, los elementos se mueven totalmente en respuesta al gas o como respuesta a fuerzas de resortes que actúan sobre ellos. Este tipo de motor tiene varias ventajas, ya que
Al ser de pistón libre, funcionan por un proceso dinámico de resonancia. El sistema trabaja a una frecuencia más o menos constante y es por eso que se tiene un efecto de autoarranque. No hay grandes cargas laterales ejercidas sobre los elementos de pistón contra las paredes del cilindro. Otra característica importante de los motores de pistón libre es que son más o menos de autorregulación. El trabajo de salida del motor se extrae del pistón de movimiento alternativo para accionar un generador, una bomba o un compresor. Teniendo en cuenta que cuando la resistencia aumenta, la carrera del pistón disminuye, pero la fuerza aumenta. Los cambios son tales que prácticamente un motor siempre entrega el mismo trabajo. Prácticamente es imposible tener un motor de pistón libre debido a que una gran resistencia al movimiento impuesto sobre el pistón simplemente se traduce en una fuerza muy grande ejercida por el pistón durante su carrera corta. Ahora bien, teniendo en cuenta el funcionamiento del motor Stirling de pistón libre, lo emplearemos en nuestro ejercicio de aplicación para hacer un generador de frío de hasta menos 200 grados Celsius. El esquema de funcionamiento es el siguiente. Conectamos un voltaje directo de 24 voltios, el cual genera un movimiento lineal por medio de la bobina y los imanes que se encuentran en el pistón, que pueden llegar hasta una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Esto nos genera los 4 ciclos de Carnot, generando un calor en el medio del dispositivo y haciendo una transferencia de calor debido a la variación de presión entre el aire y el pistón desplazado, ya que la punta se encuentra aislada con un sello hecho con base de teflón, el cual mantiene el gas, que en este caso es helio, en la zona delantera y así permitiéndonos generar un frío de hasta de menos 200 grados Celsius. Esa sería la explicación de nuestro motor Stirling de pistón libre. A grandes rasgos, la parte técnica y la parte de información de datos la encontramos en el trabajo anexo y la parte de modelación por parte de nosotros para la presentación del motor Stirling de pistón libre. De antemano agradeciendo pues la atención prestada de todos ustedes y muchas gracias.